Buenas noches. Chicos, ¿cómo van? ¿Me escuchan bien? ¿Quién pueda responderme por chat? Buenas noches, profesor. Listo, perfecto. Buenas noches. Bueno, vamos a esperar un momentico y ya damos inicio al encuentro. 6:59 de la noche. ¿Qué deben hacer? Dos evidencias. Una es el video que fue el que Buenas noches, chicos. Entonces, vamos a guardar 3 minuticos y damos inicio. Chicos, vamos a guardar ya 2 minuticos, damos inicio, mientras se conectan los demás que algunos tienen encuentros con otras transversales, entonces vamos a guardar un momentico, pero ya 2 minuticos iniciamos.
Sí, sí, señor, yo sé que están con la otra profe. Yo les digo que por ahí en 2 minuticos damos. Por eso la profe va terminando el encuentro con ustedes. Pero no se preocupen de todos modos que el encuentro está grabado, ¿listo? Por las dudas, para que pierdan cuidado, ¿sí? Si se pierden, digamos, de una partecita, no hay problema. El encuentro queda grabado, entonces posteriormente lo pueden revisar. Hola, profe, buenas noches. Profe Miguel, ya está por ahí de pronto para darle arranque de una vez. ¿Arrancamos? Bueno, Boris, ¿me escucha? Ah, sí, profe, perfecto. Dale, de una si quieres, arrancamos. Eso vamos a avanzar. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? buenas noches. Eh, venga, yo quiero hacer una pregunta antes de iniciar. Es que llegaron varios correos, ¿no? Pero entonces la profesora había oficializado por el grupo que prácticamente cancelando las otras clases que nos reuníamos el jueves en la mañana, ¿no? Y yo estoy viendo que se reunieron ahorita algunos, o sea, no sé. No, pero tranquilo que eso no, es que aquí hay 2 grupos en simultáneo, entonces no se preocupe, el otro grupo, Ah, acá hay bueno, 2 fichas, ¿sí? cuidado, ¿listo, Alex? Listo, listo, hágale, listo, profe. Hágale, Eso, todo profe, bien. arrancamos. Listo. No ve que alguna consultica, o sea, lo que pasa es que yo tengo 2 profesores, pues me llegaron 2 correos, me llegó uno de Stephanie, que la cual nos aclaró que tenemos clase de inglés mañana en la mañana de 7 a 8 de la mañana, y en este momento también me llegó otro correo, pues no hace ratico me llegó otro correo, pero apenas lo estoy viendo porque me llegó por no deseados, con el profe Cristian, también es de inglés, no entiendo pues por qué dos cosas de inglés con 2 profesores diferentes, no sé de pronto qué pueda pasar ahí. Demi, yo reviso Cristian porque Cristian está asignado a la ficha, de pronto fue equivocación. La profe sí, a la profe sí hay que asistir a la clase común y corriente. Cristian Demi, yo reviso porque está asignado a la ficha este mes. Bueno, No, excelente, profe. Sí, sino que, por ejemplo, o sea, yo tenía presente nada más la de Stephanie para mañana, sino que ahorita que me puse a mirar correos y miré el correo no deseado y me aparecía el de Cristian, entonces por eso estoy como preguntando eso. Listo, muchísimas gracias por la aclaración. hágale, Jason, todo bien. Bueno, Sí, profe. profe, venga, qué pena meterme ahí. Exactamente, a mí también y creo que, no sé si hay más compañeros, o sea, por el WhatsApp creo que habían escrito eso, pues yo no apoyé el comentario esperando de pronto que respondiera, pero sí, para aclarar esas dudas estaría magnífico. Sí, 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 tranquilos. Puede ser un error netamente. Cristian en inglés sí, pero no está asignado a la ficha de ustedes este mes, solamente Stephanie. Entonces, omitir lo de Cristian, salvo que yo les avise otra cosa distinta por WhatsApp. Bueno, profe, aquí casi. ¿Ya? Sí. Listo. Bueno, digamos que como tal tenemos un tema muy bonito, a mí es uno de los temas que más me gustan, es un mapa conceptual sobre circuitos trifásicos. Entonces, según la actividad que tenemos que hacer es elaborar un mapa conceptual donde tenemos que, miramos, el primer nivel de jerarquización es el contenido central del mapa y corresponde a los circuitos equilibrados. El segundo nivel de jerarquización corresponde a los tipos de conexiones trifásicas disponibles. El tercer nivel de jerarquización corresponde a la relación entre voltajes de línea y voltajes de fase. Y el cuarto y último de jerarquización corresponde a la relación entre corrientes de línea y de fase para cada tipo de conexión. ¿Sí? Bueno, primero que todo, nosotros cuando hablamos de sistemas
bueno, digamos en el orden de ideas, generalmente nosotros hacemos primero circuitos monofásicos. ¿Dónde está ¿Sí sale? Ah, sí. Listo. Nosotros tenemos pues nuestros circuitos monofásicos con una polaridad y, digamos, una resistencia que nosotros llamamos fase y neutro. Que si lo representamos en un esquema en el tiempo, tenemos una onda sinusoidal con una determinada frecuencia o un periodo de tiempo, que es el inverso de la frecuencia, una amplitud, y esta señal sinusoidal es generada perdón la redundancia, en un generador o en una máquina sincrónica que está compuesta por un rotor y también por un estator que generalmente es devanado, ¿sí? En el estator, lo que nosotros generamos una serie de polos que dan una polaridad. Entonces aquí nosotros tenemos una serie de espiras y el rotor también tiene una serie de espiras cortocircuitadas, ¿sí? Que nosotros hacemos una referencia, digamos, al eje. Encontramos de que si hacemos una conexión, digamos, entre estas distintas espiras en el tiempo, digamos, en este tiempo, vamos a tener una polarización directa y vamos a encontrar que en esta espira se está generando una FEM, que puede decir que si estamos polarizados directamente, entonces podemos decir que está en el máximo. O sea, esto está haciendo esta curva. Pero cuando nosotros comenzamos a girar nuestro rotor, pues obviamente que encontramos otra espira que mientras en este tiempo t, 0, estamos en el máximo, el otro puede estar en el mínimo. Entonces puede estar haciendo esto. Y una tercera espira, digamos aquí está 0, aquí puede estar el otro, podemos estar generando un tercer devanado. Entonces nosotros, si espaciamos 120 grados eléctricos nuestras espiras y tenemos organizado eso, digamos la conexión de las espiras lo tenemos organizados en grupos de A3, podemos generar un sistema, digamos, trifásico. ¿Sí? Que son señales de la misma magnitud, pero diferente fase. ¿Qué quiere decir la fase? Donde se inicia la señal 0, digamos la señal 0, es diferente para las tres, pero la señal es exactamente la misma. Nosotros a comienzos del siglo, bueno, de 1900, digamos, nosotros, antes de trifásicos, existen los sistemas polifásicos. ¿Por qué polifásicos? Porque es que en varios países, durante la Primera Guerra Mundial, no solo se transmitían en 3, se aprovechaban más bobinas desfasadas 120 grados o 60, sí, creo que 60 grados. Entonces generaba 6. Si hacemos desfases eléctricos de 30 grados, habían 12 fases. Entonces ustedes allá en las líneas de transmisión que se estaban haciendo en ese momento, encontrábamos sistemas, un solo generador transmitiendo 6 fases y la secuencia era pues obviamente 0, 30, 60, 90, 120, 180 y si son 12 pues obviamente es un montón. Entonces obviamente que esto tiene unas ventajas, digamos, cuando nosotros manejamos más sistemas polifásicos encontramos que se puede, digamos, rectificar, digamos, un uso que tiene estos sistemas de un sistema polifásico son los trenes. Los sistemas de propulsión de los trenes tienen un transformador tridevanado
que está en Y, luego está Y y delta. Entonces, cuando nosotros hacemos el rectificador de este sistema, no requerimos muchos capacitores, porque la señal de rizo va a ser como este estilo. Pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los primeros conceptos en Polonia era la confiabilidad, que si se llegaba a salir una línea, pues las otras podrían cubrir el sistema y se pueda transmitir un poco más de potencia, pero pues solamente hacer redes de distribución con 6 hilos por circuito, eso es un poco más complejo. Entonces, después de muchos análisis y pues como ya se generalizó los conceptos de Nikola Tesla, sobre todo los generadores desfasados 120 grados eléctricos, entonces ya se empezó a popularizar el sistema trifásico como un sistema mundial. Se considera que la máquina más grande del mundo es nuestro sistema de transmisión, que está compuesto desde el grupo generador, luego pasando por transmisión, luego pasando a distribución y luego llegando digamos, al transformador de residencia que ya llega con nuestra cometida a nuestra casa. ¿Sí? Este concepto se considera la máquina más grande del mundo porque primero está muy generalizada en todos los países, ¿sí? Sin eso, obviamente que no habría desarrollo. Y lo más importante, ese sistema está muy enfocado en 3 fases, ¿sí? Entonces, esta guía vamos a trabajarla un poco sobre ese concepto. Entonces, el primer concepto nosotros tenemos un sistema trifásico. Si nosotros tenemos, obviamente que nosotros tenemos graficado esto quiere decir que son 3 fases que tienen generalmente la misma magnitud, la misma frecuencia. Tú no vas a encontrar un fasor a una frecuencia distinta, digamos nuestro sistema de frecuencia es 60 Hz, entonces las 3 fasores están a la misma frecuencia, pero la única diferencia entre estos es que tenemos un desfase de 120 grados, ¿sí? Entonces, generalmente lo llamamos R, S o T, o A, B, C, o en Europa se maneja una notación que se llama 0, 4 y 8. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. Entonces, los 3 fasores es la amplitud, ángulo 0, el segundo es B, ángulo ángulo 120, y el C es ángulo menos 120 grados. Si lo pasamos a notación, esto es notación fasorial, a notación, se llama de funciones seno y coseno, que yo llamo, entonces es A por seno de WT menos 0 para la fase A, para la fase B, seno WT más 120 y C, seno WT menos 120 grados, ¿sí? Entonces, nosotros representamos esos sistemas cuando representamos los sistemas, digamos, lo representamos de dos, nosotros tenemos tres devanados, o sea, 3 bobinas, digamos, una bobina, otra bobina y otra bobina.
que tiene un principio, un final, un principio, un final, un principio y un final. Entonces, estos esquemas tenemos dos formas de conectarlo. Bueno, hay una tercera que es delta abierto, pero las dos más importantes es un punto común para todas y yo tomo la atención de este lado, o sencillamente yo conecto un principio con un final, un principio con un final, ¿sí? Entonces, cuando yo uno todos los extremos, digamos los finales, y estoy tomando la atención de los extremos, digamos R, S, T, entonces nosotros estamos haciendo algo que se llama una estrella. Entonces nosotros estamos, a nivel de fuentes, estamos haciendo lo siguiente. Nosotros tenemos una FEM. Entonces aquí estamos sacando nuestra fase R, S y T. Entonces esta fuente está a 0 grados, esto está a 120 grados y esto está a menos 120 grados. Y esta es una FEM que tiene un punto común. Este punto común lo sacamos y lo llamamos neutro, ¿sí? Entonces, una primera concepto, digamos, de la conexión en estrella es que si las tensiones están en equilibrio, no hay diferencia potencial en el neutro, ¿sí? La tensión en el neutro es 0. Entonces, este es uno de los sistemas más conocidos. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestras casas, los transformadores en el lado secundario. Llegan a nuestras casas porque nuestras casas en la gran mayoría son monofásicas. Entonces nosotros acá conectamos cargas entre la fase y el neutro, o entre fase y fase. O también conectamos cargas entre las tres fases, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos dos tipos de tensión, digamos acá, para poder explicar ahorita esto. Esto que está aquí entre el neutro y una de las fases, lo que llamamos tensión de fase, ¿sí? Esta es la tensión de fase, que es una de las fases con respecto a neutro, y la otra es entre fases. Esto es lo que llamo tensión de línea. ¿Sí? Estamos hablando en conceptos de. Ahora, cuando nosotros no conectamos los finales, listo. Acá tenemos nuestra bobina 2, 2, 2. Si no conectamos el principio con el final, el principio con el final y el principio con el final, y sacamos las tensiones de este esquema, ¿sí? Nosotros no tenemos un punto en común en lo que conocemos como delta o triángulo, ¿sí? Entonces, esto gráficamente con fuentes FEM es chan, 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 chan. Entonces, de acá nosotros sacamos nuestra fuente R, nuestra fuente S y nuestra fuente T, ¿sí? Entonces, es otra forma. ¿Cuál es la principal ventaja de eso? Es que no requiere neutro, ¿sí? Estamos transmitiendo una potencia, por acá pasa una corriente, pero no tenemos ese punto de referencia que es el neutro. Este esquema es el que nosotros usamos en generación, en transmisión y en distribución, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que
bueno, a excepción de EPM en Antioquia, que tiene sistemas tetrafilares en media tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que usa sistemas en Y en media tensión, porque ya hay transformadores monofásicos. Allá hay transformadores monofásicos de 7.2 kilovoltios, si no estoy mal, para usuarios residenciales pequeños. Eso tiene una gran ventaja. El nivel de corto es muy bajito. Es una red muy madura, pero se genera un costo adicional. Pero a mí me parece siempre que es mucho más viable esa red tetrafilar de 4 hilos, ¿sí? En media tensión. Lo que ustedes ven en sus ciudades son redes en media tensión o líneas de transmisión de 3 hilos, ¿sí? Entonces, todos esos sistemas están en triángulo o en delta. Aquí tenemos una gran ventaja, y es que puede soportar cargas desbalanceadas. No mucho, pero es mucho mejor que la estrella. Esta es una conexión muy útil en motores. Si una digamos, si esto llega a fallar, una FEM llega a fallar y se vuelve un triángulo abierto, esto se llama una delta abierta. Entonces aquí nosotros sí podemos seguir con un sistema R y con un S, y falta la T, pero podemos seguir trabajando, no como al otro lado, que si llega a fallar una fase, pues obviamente que se pierde el equilibrio. Pero esto genera una mayor robustez, digamos, en sistemas industriales esto es muy usado. Y digamos como tal, ese es como los esquemas de conexión. También es importante notar que yo aquí estoy simulando las fuentes, las FEM, ¿cierto? Aquí también tenemos 0, aquí tenemos 120 grados, menos 120 grados, ¿sí? En tensiones en amplitud es igual las 3. Si ya una de las amplitudes llega a variar, pues obviamente que el sistema ya se vuelve desbalanceado. La gracia del sistema trifásico es que se mantengan las 3 fases en igual de magnitud para poder aprovechar todas las ventajas. Ya si nosotros tenemos desbalances, pues ahí se presenta otro tipo de, digamos, de problemas. Entonces, estábamos mirando el tema de las fuentes. Entonces, nosotros también tenemos las cargas. ¿A qué se refieren nuestras cargas? Nuestras casas, nuestros motores. También las podemos conectar en estrella o triángulo. Entonces, nosotros tenemos varias conexiones. Digamos, si nosotros tenemos una conexión, una FEM, nosotros podemos conectarlas, si estamos manejando un sistema trifásico, también, bueno, con impedancia. Entonces podemos también conectarlas en otra estrella, o las impedancias las podemos conectar. En delta. O sea, nosotros tenemos combinaciones tanto de la fuente como de la carga. Y si nosotros acá tenemos el neutro, pues obviamente que podemos tener cargas. Digamos acá, si tenemos el neutro por acá, pues sencillamente podemos simplemente conectar a una sola de las fases y las otras no las voy a usar. O sencillamente conecto entre la fase
R y la fase T. Esto es lo que nosotros llamamos un sistema bifásico, que tratamos de aprovechar. ¿Cuál es la tensión? Digamos, miremos niveles de tensión. Cuando nosotros manejamos sistemas trifásicos, tenemos tensión de fase 120 y tensión de línea 208. Pero también tenemos tensión de fase 380 y 440 en línea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una conexión en Y, digamos acá no, entre este punto y este punto es lo que llamamos voltaje de fase. Y entre fase y fase tenemos un voltaje de línea. Entonces hay una relación que es el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase, ¿sí? Entonces, si ustedes cogen la calculadora y le multiplican a los 120 por raíz de 3 o por 1.73, le tienen que dar más o menos 208 voltios. Y si tenemos un voltaje de línea, digamos, y necesitan calcular la tensión de fase, a 440 dividido raíz de 3, le tienen que dar 380, ¿sí? Entonces, en un sistema, digamos, de 13.2, en medio 13.2 kilovoltios, que es un voltaje de línea, ¿cuánto sería el voltaje de tierra? Pues sencillamente ustedes cogen el 13.2 y lo dividen por 1.72, por 1.73, que es raíz de 3. Eso me da 7.6. Esa es la tensión de los sistemas de 4 hilos que tiene EPM. Entonces ustedes van a encontrar ya transformadores de 7.6 en zonas rurales, con una potencia de 1 kVA, 2 kVA, 5 kVA. Esa es la gran ventaja, ¿sí? Ahora, en conexión delta, ahora, nuestro sistema delta, que es una FEM, entonces entre este punto y este punto está un voltaje de línea. Ustedes dirán, ¿y el voltaje de fase? No lo hay. O sea, nosotros no tenemos aquí un neutro que pueda decir. Entonces, la principal relación que tiene un sistema delta es que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, ¿sí? Entonces, cuando vamos a representar los fasores, digamos en delta, nosotros tenemos, bueno, se me olvidó explicar ese último pedacito. Acá nosotros solo tenemos una representación entre voltaje AB, voltaje BC y voltaje AC con un ángulo 0, 120 y menos 120 grados. Pero cuando nosotros hacemos eso en el otro que es en Y, ¿sí? Acá tenemos A, B, C y tenemos nuestro neutro. Entonces, si son los voltajes de fase, voltaje A neutro, voltaje B neutro, voltaje C neutro, ¿con qué ángulo? Entonces, obviamente que nosotros tenemos, cuando son neutro, es 0, 120 y menos 120 grados. Pero cuando tenemos la siguiente tensión, sí cambia. Voltaje AB, voltaje AB, voltaje BC y voltaje AC, nosotros tenemos una diferencia de ángulos,
porque pues obviamente nosotros, si este fasor, digamos el fasor A, que está en este sentido, es de 0 grados, y el fasor B está en este sentido, y hacemos una resta fasorial, que es una resta fasorial, pues sencillamente yo tengo que convertir. Para poder operar estos fasores en una resta, o sea, poderlos restar, yo necesito pasarlo a coordenadas polares. Entonces, yo necesito multiplicar esto, voltaje Bn, por el seno de teta, y, o sea, el teta 120, más coseno de teta, para sacar las coordenadas X y Y poderlo sumar y restar, y luego devolvernos, digamos, a la representación polar. Entonces, cuando nosotros hacemos ese ejercicio, encontramos que entre A y B nosotros tenemos 30 grados, entre B y C tenemos menos 90 grados, y entre C y A 150 grados, ¿sí? Pero importante, y es que este voltaje es multiplicado por el voltaje de fase, o sea, toca multiplicarlo por raíz de 3. Entonces, cuando nosotros representamos nuestro diagrama fasorial, digamos, voltaje A neutro, aquí está nuestra voltaje A neutro. El voltaje B neutro está por acá. El voltaje C neutro es este mismo, eso está en este cuadrante. Y ahora, el voltaje AB neutro. Entonces, si ustedes hacen la suma de estos vectores, esa vaina le va a dar por acá. Entonces, es el voltaje AB. El voltaje BC, que es entre este y este, bueno, en teoría tienen que dar menos 90, tendría que dar acá. Bueno, está representado esto. Y entre voltaje A y C tienen que dar 150. Aquí 180. Bueno, tienen que dar por acá. Entonces, esta es la diferencia. Mientras que nosotros hacemos la representación del delta, no tenemos pierde, porque pues obviamente aquí la misma fase que el delta, las voltajes de fase y de línea están en fase, están iguales. Entonces, la representación gráfica o la representación fasorial de esas tensiones es muy parecida. Ahora, nosotros hemos mirado las voltajes y qué pasa con las corrientes en un sistema en Y y un sistema en delta. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, el neutro, entonces acá tenemos, esto es el neutro, esto es R, esto es S y esto es T. Aquí tenemos esto, aquí tenemos la otra carga y aquí tenemos la otra carga. Cuando tenemos una carga, una corriente que circula por el neutro, y si está en balance, obviamente que retorna por el otro, digamos, por el otro conductor, donde la corriente en el neutro es nula. Entonces, bajo este criterio, en un sistema en estrella, decimos que las corrientes de línea es igual a las corrientes de fase. ¿Sí? ¿Cómo le miramos ese concepto de la corriente de línea? La corriente de línea, venga, miramos otro color. ¿Cómo se color acá? Entonces, las corrientes de línea es esta que va por este lado
viene por acá y se va por una de las fases, ¿sí? Es entre fase y fase. En cambio, cuando miramos la corriente de fase, entonces hace este circuito, viene por acá y se devuelve por el neutro, ¿sí? Son dos conceptos. Entonces esta de fase, en este ejercicio, digamos como tal, digamos en cargas equilibradas, si este concepto por acá no hay tensión, por acá en el neutro, la corriente es cero, o sea, no hay flujo, entonces se maneja este término. Cuando están en desbalance es que comienza a variar ese esquema. Entonces, como la corriente también es un fasor. Entonces nosotros, ahora que lo hice, la barra de color. Creo que es esto. Listo. Entonces, nosotros también tenemos una corriente IA, una corriente IB y una corriente IC. Entonces, esto tiene un ángulo que también, en este caso, si se cumple este concepto, pues obviamente son 0, menos 120 y 120 grados, ¿sí? Entonces, se puede decir que las corrientes cuando son cargas resistivas, usualmente están alineadas. Ahora, cuando nuestro sistema está en delta, entonces una carga, cuando nosotros vamos a pasar una corriente a través de este sistema, podemos encontrar que la corriente va por este lado o la corriente va por este lado, ¿sí? Y también sale por este lado. Acá hay una relación. Entonces, acá sí tenemos el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, pero las corrientes de línea o las corrientes de línea no son iguales por I de fase. Ahí está la relación. Nosotros tenemos cruzado eso. Entonces, yo siempre me acuerdo que en delta los voltajes son iguales, pero las corrientes pues solamente tenemos de fase. Y en este caso tenemos que las corrientes de línea es igual a las corrientes de fases, pero los voltajes es voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje de fase. Siempre están cruzados los dos, ¿sí? Y si necesito determinar el voltaje de fase, pues sencillamente es la corriente de línea sobre la corriente sobre raíz de 3. Sí. Entonces, como nosotros acá tenemos eso, pues obviamente que acá sí tenemos una corriente de fase de A neutro, no, corriente de fase A, corriente de fase B, corriente de fase C y también tenemos una corriente AB, una corriente BC y una corriente AC. Entonces, aquí el ángulo, las corrientes de fase están separadas 120, pero las corrientes de línea
están desfasadas 30 grados. Entonces es 30 grados por este lado. Aquí son 90 y acá son 150. ¿30 menos 90 y 150? Ay, ¿qué se hizo el mouse? Ya aparece el mouse. Listo, entonces acá tenemos menos 90 grados, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a las FEM, las fuentes. Nosotros también tenemos, obviamente que toca empezar a hacer ejercicios en los cuales nosotros podemos combinar este esquema de FEM en estrella con cargas en estrella o cargas en delta y poder determinar ese cálculo de corrientes. Entonces, hay un término, algo que se me está pasando. En el estrella, nosotros también aplicamos Kirchhoff. Entonces, cuando nosotros sumamos vectorialmente, ¿no? Voltaje A neutro más voltaje B neutro más voltaje C neutro, ¿cuánto cree que van a dar? ¿Cuánto da esta expresión? Vectorialmente, ¿no? O fasorialmente. Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación, nos tiene que dar 0. Y ese es el principio de equilibrio. Si uno de estos comienza a variar, o sea, ese delta, si esto es diferente en algún porcentaje, ese delta es lo que se va a representar en el neutro. Entonces, si nosotros tenemos una carga muy desbalanceada, va a aparecer neutro, tensión en el neutro. Y eso no es tan bueno, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos un régimen de conexión al neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente en un punto tenemos el neutro conectado a tierra. Esto para garantizar que esa tensión sea 0. Y también cuando las corrientes de falla, cuando exista una corriente de falla, pues obviamente que esa falla, voy a bajar por el neutro, una falla, aquí esa falla, si hay que hay una, digamos, entre esto y esto, es lo que llamamos un cortocircuito, que es un camino de baja impedancia, ¿sí? Entonces, esa corriente, cuando nosotros manejamos este régimen de conexión a tierra, esa corriente de falla va a regresar a la fuente en vez de coger para la persona. O sea, si yo estoy aquí y hago una falla, una condición de falla, la idea es que a mí no me afecte esa falla, ¿sí? Por eso es tan importante la puesta a tierra. Entonces, la corriente solo mira el camino de menor impedancia. Entonces, yo tengo una impedancia, claro, obviamente que yo soy conductor. Entonces, él comienza a ver si está entre la persona o el conductor. Entonces, él comienza a ver que la menor impedancia es a través del neutro, hace este recorrido, llega al punto común, no se devuelve, sino que llega y busca el camino a tierra y acá se disipa, ¿sí? Esta es un esquema de protección, por eso la puesta a tierra es tan importante. Y por eso es que nosotros tenemos este sistema en baja tensión. Mientras que en media tensión no tenemos ese esquema. Si hay una falla a tierra, nosotros no tenemos para dónde ir y obviamente que toca buscar otros mecanismos, ¿sí? Pero pues en estos niveles, digamos a niveles industriales, esa falla a tierra se puede, es poco recurrente, digamos en sistemas de transmisión, o sea, eso es como una rama tocando el árbol, esto se dispara por componentes de secuencia 0. Pero acá pues solamente no tenemos ese voltaje de fase, o sea, lo tenemos igual que el voltaje de línea, entonces la magnitud es mucho mayor acá. No sé si hacemos algún ejercicio o
o ya es comenzar a que ustedes organicen el árbol de jerarquización. Entonces yo lo planteo como una pirámide, donde ustedes en el primer punto hablan sobre el contenido de los circuitos trifásicos equilibrados. El otro, pues los distintos conexiones, entonces hablamos aquí de tanto estrella como en delta. El tercer, la relación de voltajes de línea. Y finalmente el cuarto nivel, lo que tiene que ver con las corrientes, ¿sí? Que fue lo que ya vimos como tal. No sé si quieren ampliar algún tema más o esto. Demasiado son las 9:00. ¿Alguna pregunta? Uy, escucha, ¿qué quería esto? Un ejercicio para entender mejor. Listo. Un momentico. Entonces, algo muy sencillo de hacer es sencillamente pues darle números a esos fasores. Y determinar pues obviamente entonces un ejercicio muy sencillo pues es determinar. Ay, ¿qué pasó acá? Entonces yo tengo un sistema en estrella. Ay, yo no sé si no sé. Listo, nosotros tenemos un esquema en estrella donde el voltaje, a esto le tenemos conectada otro sistema en estrella. Chun, 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 chun. Listo. Nosotros tenemos una impedancia, aquí tenemos una FEM, cada uno tiene una FEM, donde el voltaje de fase es 120 y la impedancia, digamos que sea algo recientemente resistivo, es de 10 ohmios. Estos 10 ohmios significa que está en estrella, también conexión en estrella. Entonces determine las demás corrientes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos voltaje de fase 120. Entonces nosotros tenemos voltaje A neutro, voltaje B neutro, voltaje C neutro. Entonces, esto quiere decir que es 120, 120, 120, con ángulo 0, con ángulo 120 y con ángulo, bueno, 120 y 120, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos esto. Determinemos los voltajes de línea. Entonces, el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje AC, entonces es igual a raíz de 3 por los 120, que es el voltaje de fase. O sea, 120. Entonces acá 120, 120, 120. Eso más o menos tiene que dar 208 voltios. ¿Sí? Ahora, las corrientes. Nosotros tenemos un sistema, digamos que tengamos el sistema neutro conectado, es un sistema de 4 hilos. Entonces nosotros podemos determinar que la corriente de fase, o sea, viaja por acá y se devuelve por el neutro. Entonces esa corriente de fase, pues es por ley de Ohm. Entonces nosotros tenemos 120 dividido esta impedancia, voltaje sobre resistencia. La resistencia es de 10 ohmios. Esa corriente son 12 amperios, ¿sí? Entonces, la corriente de fase, entonces la corriente A neutro, la corriente B neutro, la corriente C neutro es igual. Y obviamente que hay que restar el fasor, ¿no? Digamos, este 10
sobre 0, se puede decir que es una impedancia 0, ¿no? Entonces, estos son 12 amperios, 12 amperios, 12 amperios con ángulo. Entonces acá tenemos 30 menos 90 y 150. Pero estas son las corrientes que está circulando esto. Pero pues si nosotros hacemos o la corriente también puede hacer esto, que es lo que nosotros llamamos, este entre fases es la corriente de línea. Entonces, la corriente de línea en sistemas trifásicos es igual a la corriente de fase. ¿Sí? Espere. A este lado raíz de 3 y a este lado de la corriente. Sí. Entonces, acá contamos que nuestra corriente AB, nuestra corriente BC y nuestra corriente AC es lo mismo. 12, 12, 12 y aquí es 30 menos 90 y 150. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos el ejercicio pero en delta? Pues obviamente que aquí vamos a cambiar. Primero que todo, el voltaje, aquí los voltajes, cuando bajamos este mismo ejercicio, voltaje en delta, o sea, en triángulo, decimos que el voltaje, no existe voltaje de línea, sino voltaje de fase es igual a voltaje de línea, no hay más. Entonces aquí estamos hablando de que nosotros solo tenemos 208 voltios. No tenemos voltaje de fase neutro, ¿sí? Pero si nosotros las corrientes sí las tenemos distintas. Entonces la corriente a neutro o de fase, la corriente B, la corriente C y la otra es la corriente AB, la corriente BC y la corriente AC. Entonces, esta corriente, hacemos la misma metodología, son 12 amperios, 12, 12, 12, pero en este caso, para las corrientes de esto, son los 12 dividido raíz de 3. Entonces, eso nos da 6.93. Entonces, las corrientes de 6.93, corriente de línea, sí, 6.93, 6.93. Y acá tenemos, estos ángulos son 0, 120 y menos 120. Pero acá sí es distinto. Acá son 30, menos 90 y 150. Esto sí es el ejercicio si fuera delta. Esto acá es el mismo ejercicio pero en delta. Entonces siempre vamos a tener unas mejores propiedades. Digamos, nosotros tenemos arranques de motores en estrella triángulo. Entonces aprovechamos cuando nosotros manejamos ¿qué es lo que pasa con el arranque de un motor? Que la corriente de arranques a veces es 6 veces la corriente nominal, es muy grande. Y usted necesita una capacidad del alimentador para poder arrancar ese motor. Pero si usted no lo tiene, tiene que jugar con estrategias para poder arrancar ese motor. Entonces una de las estrategias es primero arrancar con tensión reducida. Que tensión reducida es que sencillamente arrancamos con una tensión de línea constante y cuando ya tenemos inercia pasamos a una delta para que la corriente de línea es igual a la corriente de fase y no se dispare tanto.
Es lo que nosotros llamamos estrella triángulo, los arranques de los motores. Ya si hay muchos más ejercicios más complejos, obviamente que hay un ejercicio, el ejercicio más complejo de sistemas trifásicos es, si yo tengo un arreglo de resistencias en estrella, necesito pasarlo a delta para poder analizar esas corrientes. Digamos acá, obviamente que yo tomé como presente que la fuente cambió, o sea, yo tenía ese sistema delta estrella, pero si yo tengo un delta delta, para poder determinar la corriente de fase, pues yo tengo que pasar esto a este sistema y ahí sí yo determino la corriente de fase. Entonces hay unas metodologías para poder determinar esa resistencia, esa conversión y poder, digamos, calcular efectivamente el valor de resistencia y las corrientes de voltaje y de neutro. Listo, no sé si tengan más unas preguntas o algo así. Oiga, miro. El ángulo IB, sí, el ángulo IB, sí, no me equivoqué. Bueno, la diferencia es que tiene que estar desfasado 120. Entonces usted puede jugar, esos factores usted los puede representar como 0, 120 y 240. O yo a veces me acuerdo más es 0, menos 120 o 120. Pero pues siempre generalmente tienen que estar desfasados. Pero yo la anotación que yo tengo, siempre pongo acá el ángulo B negativo y el ángulo C positivo. Ay, que eso es un mouse. Listo, ok, gracias. Sí, creo que... Listo, creo que no hay más preguntas. No. Uy, siempre hay harta gente. Listo, creo que terminamos la actividad y pues obviamente que para desarrollar la guía, ahí está como la parte. Tienen que organizar esto, yo lo pensaría como una pirámide o un cuadrado y en cada uno maneja la jerarquía. Uno explica el concepto, el otro los esquemas de conexión y en la parte de abajo las corrientes de fase y las corrientes, los voltajes de fase y línea en cada uno de los esquemas y el otro las corrientes. ¿Listo? Y Felipe. Listo, entonces buenas noches a todos. Muchas gracias.